Entonces, por ejemplo, ¿no? En estados donde hay mayoría católica, como en el caso del Perú, como en el caso de España, se han suscrito tratados con la Santa Sede, con los cuales se da pues en la enseñanza pública la religión católica. Se imparte religión católica, pero con el punto o la característica que no puede ser un curso obligatorio. Por lo tanto, si algún alumno no quisiera llevar el curso de religión, por cuestión de fe, por ejemplo, simplemente solicitar puede estar dispensado de seguir ese curso. Así es, y tiene que ser por fuerza sí. O sea, hay un tratamiento distinto entre un colegio privado y un colegio público, entonces. Y un colegio privado, en cuanto tiene un ideario que se inspira pues en una determinada confesión, ¿no? De igual forma que si el ejemplo que hemos puesto es el caso de un colegio católico, pero podría ser perfectamente un colegio musulmán, ¿no? Exacto, por supuesto, cualquier profesión. Claro, yo no podría, si llevo a mi hijo a este colegio musulmán, no puedo pretender que no se le explique el Corán, ¿no? Indudablemente. Ahora traslademos esta misma situación al ámbito laboral. Han habido algunos supuestos, y ya es conocido públicamente, al menos en el mundo jurídico, que trabajadores se resisten a prestar sus servicios, por ejemplo, los días sábados, porque señalan que el día sábado debe ser dedicado a culto a Dios. Y en algunos casos esto ha merecido un despido, ¿no? Por negarse a laborar en una jornada ordinaria de trabajo dependiendo de cada centro laboral. Bien, bueno, casos como no solamente pueden haberse dado, sino que el Tribunal Constitucional ha tenido un caso que ha resuelto ya hace algunos años, el año 2002, el caso Rosado Aranaque, ¿no? Que se trataba del caso de un médico adventista del séptimo día, ¿no? Que trabajaba en un hospital de la Seguridad Social y que no venía siendo programado para laborar los sábados, según el médico, pues porque sabían que el sábado es un día de descanso religioso para él, ¿no? Pero en un momento decide el hospital programarlo los sábados, ¿no? Él reclama, primero ante su propia entidad, luego se recurre al Poder Judicial, el Poder Judicial no le da la razón porque reclamaba pues que no se le exija trabajar los sábados y como consecuencia pues había sido sancionado, pues, me parece que inclusive había sido despedido, ¿no? El Poder Judicial no le da razón, llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional aquí dice que se trata de un caso de objeción de conciencia, que está amparado por la libertad de conciencia y religión que reconoce nuestra Constitución en su artículo 2º, inciso 3º. ¿Qué debemos entender por la objeción de conciencia previamente? Bueno, la objeción de conciencia es la negativa de una persona a cumplir con algo a lo que viene obligado, sea que venga obligado por la ley, por un contrato, por un acto administrativo, ¿bien? Es una negativa a cumplir con lo que viene obligado en razón que el cumplimiento de lo debido repugna su conciencia, ¿bien? Como en este caso, ¿no? Mi religión me dice que yo no debo trabajar los sábados, que es un día de descanso religioso, un día dedicado al culto, ¿no? A determinados ritos. Entonces, para mí, trabajar los sábados es algo que repugna mi conciencia. Entonces, no me siento obligado por el imperativo que me quiere imponer trabajar los sábados. Por un contrato, por ejemplo, ¿no? Algo que deriva de una relación laboral, ¿no? Sí, por mí no podría tratarse de una ley. También hay algunos que también se le llama objeción, es un caso de objeción de conciencia, algunos dicen que es objeción de conciencia indirecta, porque no deriva precisamente de una obligación, pero está clarísimo que es una objeción de conciencia. El caso de la negativa de algunas religiones, como los testigos de Jehová, a algunos tratamientos médicos, como la transfusión de sangre, ¿no? Entonces, hay alguna religión que rechaza todo tratamiento médico, porque dice que frente a una enfermedad lo único necesario pues es la oración, ¿no? Lo único que
suficiente con la oración. Entonces, son casos también de objeción de conciencia, ¿no? Volviendo al caso de la objeción de conciencia laboral que teníamos en este caso que usted me planteaba y que era algo pues que había ocurrido, en este caso resuelto por el Tribunal Rosado Anaque, ¿no? Ahí pues hay algunas circunstancias a considerar para admitir o para que una objeción de conciencia pueda resultar atendible desde mi punto de vista, ¿no? Uno es el conocimiento que en este caso tenía ya el empleador de la pertenencia religiosa del trabajador a una religión que le prohíbe trabajar los sábados, ¿no? Y que había actuado en consecuencia durante largo tiempo, ¿no? O sea, no es una conversión sobrevenida, de la cual el empleador no sabía nada. El empleador conoce que profesa esta religión y que los días sábados esa persona no trabaja. Así es. Y lo otro también es la posibilidad, pues, que en un caso como este, el servicio, en este caso de salud, no quede desatendido. Estamos hablando, pues, de un hospital. Claro, donde hay enfermos todos los días. Donde hay enfermos todos los días, pero donde a lo que quiero llegar es que hay varios médicos que pueden irse turnando, ¿no? Entonces, claro, porque en este tipo de conflictos, como finalmente como muchos conflictos de derechos fundamentales, ¿no? A lo que hay que ir es a un examen de ponderación, ¿no? ¿Qué prima en esta situación? Claro, en esta situación yo creo que prima la libertad religiosa, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, ¿no? Al analizar el caso, el empleador conocía de esta pertenencia religiosa y las consecuencias de esta pertenencia religiosa, que es no poder trabajar los sábados, y además el hospital no pudo demostrar aquí en el tribunal que era absolutamente indispensable para la continuación del servicio de prestación de salud la presencia de ese médico los sábados, ¿no? Que ya quizás hubiera sido distinto si él fuera el único médico de una posta médica a 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces todas esas son cosas que hay que tener en cuenta al evaluar una objeción de conciencia. Que si el empleador conoce de la religión que profesa el futuro trabajador que va a contratar y sabe que no trabaja los sábados, posteriormente no le puede exigir. Y además ha actuado el empleador teniendo en cuenta eso, ¿no? Porque no ha venido trabajando los sábados, ¿no? Y también el Tribunal Constitucional se cuida en señalar que no significa pues que este médico va a trabajar menos días que los demás, ¿no? Porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que las horas no trabajadas el sábado pueden ser compensadas con otras horas en la semana, como por ejemplo que podría trabajar el domingo, o podría trabajar más horas de lunes a viernes. Es decir, el objetor de conciencia laboral no pues tiene una corona que lo haga privilegiado en relación a sus otros compañeros de trabajo. Y por último, de manera breve, el derecho a la salud, el derecho a la vida y la libertad religiosa. Usted ha mencionado el caso de los testigos de Jehová que se oponen a la transfusión de sangre. ¿Cómo debe ser analizada desde un punto de vista constitucional? Porque el derecho a la vida está de por medio. Hay que analizar esas situaciones teniendo muy a la vista que la libertad religiosa, como todos los derechos humanos, tiene unos límites, ¿no? Y además con la libertad religiosa sucede algo bastante particular porque los tratados internacionales sobre derechos humanos que reconocen la libertad religiosa también han mencionado expresamente los límites, que son finalmente los límites que puede tener cualquier derecho humano, ¿no? Pero en el caso de la libertad religiosa se los han mencionado de manera expresa, ¿no? Y estos son, que también están mencionados en nuestra Constitución, pero que podríamos resumir, y para que hacerlo sencillo y que todo el mundo lo entienda, la protección de los derechos de los demás. El famoso principio, ¿no? Que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Entonces,
Entonces por eso se menciona como límite de la libertad religiosa, pues los derechos de los demás, ¿no? La salud pública, ¿no? Entonces, no puedo, ejercitando mi libertad religiosa, sin llegar pues sin convertir esto en un abuso del derecho a mi libertad religiosa, afectar el derecho de terceros, ¿no? Ahí podríamos hablar ahí de los padres testigos de Jehová que niegan pues una transfusión de sangre para sus hijos, para su hijo menor de edad, quiero decir, ¿no? Entonces ahí ya podríamos estar hablando que el ejercicio de la libertad religiosa de los padres por el cual hacen objeción de conciencia a la transfusión de sangre no puede afectar el derecho a la vida, a la salud de un tercero, que en este caso pues es su hijo menor. O sea, el límite principal es el derecho de la otra persona. Es no afectar los derechos de los demás. Persona, ¿verdad? Y en el caso de tratamientos médicos con libertad religiosa, el derecho afectado inmediato es el derecho a la vida y a la salud. Claro, sí, pero ahí, siguiendo lo que vengo de explicar, es siempre, si es que yo afecto, muy interesante si el único que me veo perjudicado soy yo. Si yo misma soy la enferma, soy mayor de edad y no quiero que me hagan transfusión de sangre por mi fe, por cuestión de fe. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ahí la jurisprudencia norteamericana ha tenido algunas respuestas, ¿no? Teníamos que decir que Estados Unidos es un país donde su jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de ver muchas objeciones de conciencia. Y pienso que principalmente por dos motivos: por la cantidad de religiones que hay en Estados Unidos, ¿no? Y también porque hay un alto grado de judicialización de todo, ¿no? La gente recurre mucho al Poder Judicial, ¿no? Y entonces, en algún momento, la jurisprudencia norteamericana ha dicho que en aquellos casos en donde el objetor a un tratamiento médico sea una persona con familia, que tenga esposa, hijos, ¿no? Entonces ahí la objeción de conciencia no podría ser defendida, porque ahí nuevamente estaríamos ante un escenario de afectación de derechos de terceros, ¿no? Afectación porque mantiene... a perder la vida muy probablemente si no recibe el tratamiento médico, y se podría quedar desprotegida pues su esposa e hijos. Pero ¿qué sucede cuando se trata de un objetor pues solo en el mundo, ¿no? No casado. No, claro. Entonces, ahí, en esos supuestos, la jurisprudencia norteamericana se inclinaba a decir que habría que respetar la objeción de conciencia del objetor, ¿no? Es decir, si un objetor de conciencia a un tratamiento médico objeta el tratamiento y por tanto acepta la muerte que le pueda sobrevenir, pues hay que respetar esa decisión, ¿no? O sea, todo está sujeto a si es que hay dependientes o no de la persona que alega objeción de conciencia y es enferma. Es un criterio que ha seguido la jurisprudencia, ¿no? Se entiende que sería un grave atentado a la dignidad de esa persona, imponerle un tratamiento médico que él lo considera repulsivo que esa persona lo considera repulsivo a su conciencia, ¿no? Pero bueno, es un criterio que se puede manejar, ¿no? Bueno, doctor Díaz, muchas gracias por su participación en el programa y por habernos hablado acerca del derecho a la libertad religiosa en 3 aspectos fundamentales: educación, salud y en el ámbito laboral. Muchísimas gracias. Amigos, con ustedes regresamos con el programa Tus Derechos después de la pausa. ¿Sabías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las leyes de amnistía de delitos de lesa humanidad carecen de efectos jurídicos y no pueden constituir un obstáculo para la investigación de los hechos?